Muchas gracias por su asistencia y su interés en estas pláticas, que algunos de ustedes que ya habrán venido a otras, saben que pues es un esfuerzo del grupo de neurólogos, de psiquiatras, de neuropsicólogos, psicólogos, terapeutas, especialistas en salud mental y todo lo involucrado en las neurociencias clínicas, también los neurocirujanos, por supuesto, de extendernos un poco a la comunidad, hacia ustedes, y tratar de responder algunas preguntas o ahondar sobre temas que son de interés general. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención en el adulto. Ya tuvimos una sesión sobre el trastorno por déficit de atención en el niño, que es como que el área que más ocupa el interés general, pero también hay un creciente interés de este padecimiento o esta condición en el adulto. Entonces, nuevamente, nosotros somos Neuroespacio, somos parte del Instituto de Neurociencias Ángeles, que opera aquí en el Hospital Ángeles de las Lomas. Somos algunos de nosotros parte del Instituto Mexicano de Neurociencias, y me voy a tomar la libertad de presentar a mis colaboradores que nos hacen favor de participar. Todos nosotros trabajamos juntos todos los días y vemos pacientes todos los días. Entonces, primero me quiero referir a la doctora Gabriela Galindo, que es neuropsicóloga con amplia experiencia en el tratamiento de muchos pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas, tanto en el diagnóstico como pues en el tratamiento propio de su especialidad, como quedará claro en la plática. También es la directora de nuestro centro de neurorehabilitación y, por lo tanto, gente con amplia experiencia en daño cerebral adquirido, tanto en el adulto como también en la población pediátrica, pero muy importantemente para este comentario en el adulto. Entonces, pues le doy muchas gracias a Gabriela. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí, por tu entusiasmo siempre. Gracias, buenos días. El doctor Jaime Aguilar es psiquiatra clínico, también con muy amplia experiencia en el tratamiento tanto de niños como de adolescentes y de adultos, con áreas de especialidad y de interés en depresión crónica, refractaria y otras de distinto tipo. Hemos, como se los he dicho, trabajado por ya muchos años juntos y con muchas inquietudes que en nosotros mismos se van desarrollando en la medida que también nosotros vamos aprendiendo y vamos tratando pacientes, y que también pues vamos a conversar de ellas. Gracias, Jaime, por estar aquí, como siempre. Muchas gracias, muy buenos días. Y un servidor, Alonso Riestra. Yo soy neurólogo clínico y mi subespecialidad es en neurología del comportamiento, por lo cual esa especialidad tiene una sobreposición con otras áreas que tienen que ver con la salud mental, como la psiquiatría y la psicología, y también con intereses en daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas, todos los padecimientos que tengan que ver con la memoria, la cognición, la conducta, el ánimo en los adultos. Y pues los neurólogos del comportamiento tenemos un poquito nuestros tentáculos puestos en las distintas áreas de las neurociencias clínicas, y por eso tengo yo el honor de presidir y de dirigir un poquito este panel. Vamos a tocar temas que son relevantes, en los cuales nosotros hemos platicado de antemano para esta sesión y en nuestra práctica clínica. Y luego va a haber un tiempo para contestar preguntas que los organizadores del evento les van a dar unos papelitos para que hagan favor de dármelas. Y entonces, en algún momento después de la plática, vamos a leer todas aquellas que podamos contestar, para que también ustedes tengan oportunidad de interactuar con nosotros. Entonces, bueno, el trastorno por déficit de atención en los niños es más o menos conocido, es un trastorno del neurodesarrollo, así lo consideramos. Afecta aspectos de la cognición, es decir, de la actividad mental, la atención, la capacidad de toma de decisiones, la función visoespacial, la concentración, pero también afecta la conducta y se caracteriza por una combinación de síntomas como impulsividad, agresividad e hiperactividad, y también afecta el ánimo y tiene una combinación con síntomas a veces de ansiedad, a veces de depresión o de otros trastornos del ánimo.
Sabemos que está relacionado con bajo rendimiento escolar, aunque no universalmente, y sabemos que está relacionado con cierto riesgo de fracaso en la vida escolar y social y en que el chico lleve a cabo sus proyectos y sus sueños. Esto mismo también lo vemos en el adulto. Sin embargo, es un cuadro un poco más complejo y un poco más difícil de diagnosticar o de reconocer, porque en el adulto se van juntando variables a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, que van complicando precisamente tanto la vida de las personas como sus relaciones interpersonales, como sus cuadros clínicos. Entonces, la primera pregunta que yo quiero lanzar así es, en términos generales, lo que decimos siempre. ¿Esto existe o es algo que hemos inventado en los últimos años, ¿no? Algo que ya sabíamos que pasaba, pero le llamábamos de otra manera, y ahora, como está de moda el déficit de atención, le decimos, vamos a llamarle déficit de atención. Esa sería la primera pregunta. Este concepto clínico al que nos enfrentamos realmente tiene fundamentos y bases para diferenciarlo de otros padecimientos, en términos generales, ¿no? Y la segunda pregunta es algo que ha permeado mucho en la literatura técnica, la discusión entre si esto es algo que ya existía desde la niñez en un paciente y se manifiesta en la edad adulta por alguna razón, o es algo que no existía y es una enfermedad nueva que ataca al adulto por alguna razón y que no es otra cosa, que no es depresión, ansiedad y demás, sino si es en sí algo que afecta al adulto y se diferencia claramente de lo que afecta a los niños. Entonces, a ver, Gaby, ¿quieres empezar? Tú. Primero las damas. Gracias. Bueno, si existe o no existe, claro que existe, definitivamente existe. Lo que pasa es que no teníamos en el pasado una guía que nos orientara a identificar los signos y los síntomas que caracterizan el trastorno. Otra condición importante y que mucha gente me pregunta en la consulta es, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Esta es una enfermedad? Porque pues, la verdad es que el paciente no se ve enfermo, ¿no? Le van a dar medicina o tratamiento, entonces si es una enfermedad, no es una enfermedad y cómo se diagnostica. Yo creo que esos dos puntos son muy importantes cuando nos preguntamos si una condición, que es así como yo lo entiendo, más que una enfermedad o como un trastorno, cómo es que una condición de índole neurobiológica se diagnostica. Porque pues físicamente el paciente se ve como cualquiera de nosotros y en muchas ocasiones su comportamiento en general tampoco puede ser diagnosticado o clasificado como el propio de una gente que tiene un trastorno mental. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Porque además no hay pruebas de laboratorio que nos digan que si los leucocitos o cualquier elemento de la sangre está alterado, eso es signo de que tiene trastorno por déficit de atención, o porque si le sacamos un electro, una tomografía, el paciente tiene ciertas características y eso es el diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Y justo parte de ahí este gran reto en el diagnóstico, porque como no hay pruebas de laboratorio que nos den ninguna indicación de que el paciente lo tiene y el diagnóstico se basa precisamente en la observación del comportamiento del paciente, mucha gente dice, pues esto es un invento, esto no existe, no es una enfermedad, a ver, pruébamelo. Eso es otra cosa que dicen los seguros de gastos médicos, tú pruébame que el paciente tiene esta enfermedad, ¿no? Pues ciertamente existe y hay toda una serie de características que nos orientan en el diagnóstico y que cuando hacemos la entrevista vemos que si somos acuciosos en el interrogatorio nos daremos cuenta que no apareció de un día para otro, que esto venía con el paciente desde que nació y que en muchas ocasiones el mismo entorno en el que el paciente se desarrolló lo fue protegiendo hasta el punto en que llega a un momento de su vida
en el que ya no puede contender con toda una serie de mecanismos que él mismo fue echando a andar para contender con su distracción, para contender con su impulsividad, para contender con su hiperactividad. Entonces, el hecho de que no se haya identificado en la infancia no quiere decir que no lo haya tenido desde pequeño. Y el hecho de que hoy día se haga evidente la impulsividad, la hiperactividad y la inatención que puede ser manifiesta desde muchos puntos de vista psicosocial, tampoco quiere decir que de pronto apareció, sino que llegó el momento en que el paciente ha caído en una serie de problemas que además nadie se explica bien a bien por qué se meten tantos problemas y tiene tantas complicaciones, que al final del día pues termina tocando la puerta de un psiquiatra, como el doctor Aguilar. Tengo muchas ideas. Yo pensaba de esta actividad que muy probablemente iba a ser como ha sido en otras ocasiones, pero hoy en particular, al tratarse por trastorno del déficit de atención en el adulto, pensé que era un plan con maña, que seguro me están invitando, pero no para que sea un expositor, sino para que sea un testimonio, ¿no? Para ilustrar el caso. Ajá. Dije, seguro vamos a empezar con mi historia clínica, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo en que, por supuesto, es una condición que en muchas ocasiones, por ser una condición por sí misma, no es una patología. Pero esta condición puede progresiva y paulatinamente complicarse y entonces volverse una patología, ¿no? Yo pensaría un poco en una analogía, y voy a aprovechar que está por aquí el eminente doctor de la Barreda acompañándonos en el público para hablar un poco acerca del color de la piel, ¿no? Creo que podría ser el color de la piel una condición, no es una patología. Nadie está enfermo de su color de la piel, ¿no? Bueno, excepto Michael Jackson, ¿no? Pero ciertas características del color de la piel o de la ausencia del color de la piel van a traer como complicaciones ciertos padecimientos, ciertas patologías, y van a tener que cuidarse de una manera diferente. Una condición que con el tiempo, con la vida al aire libre, la exposición al sol, a sustancias en general, alimentos, etcétera, pues puede traer una repercusión, ¿no? Y puede volverse gravemente patológico. Nosotros vivimos en la Ciudad de México, pero evidentemente nuestra exposición al sol es muy diferente que la exposición al sol que tienen las personas que viven en Australia. Y los índices de patología secundaria a la radiación en Australia pues son muy diferentes. O sea, la situación, el lugar, pues va a también generar mayor patología o diferente tipo de patología. Entonces, lo que quiero decir es que una condición por sí misma podría no ser por sí una enfermedad, un trastorno, pero podría llegar a complicarse. Las complicaciones, y siempre en el área de la salud mental, los síntomas, como el resto de los síntomas, pues son muy vagos para todo el mundo. Y va a depender mucho de quién lo califique y cuándo lo califique, ¿no? Una persona impulsiva puede aprender a controlarse, sí, le va a costar mucho trabajo, sí, pero puede hacerlo. Con el paso de la edad, conforme va creciendo, conforme va pasando, se va haciendo mayor, podemos identificar que la impulsividad en particular sí puede irse modulando, moderando. Pienso mucho que tiene que ver con los golpes que le va dando la vida, ¿no? El doctor Alonso Riestra gratamente me invita, yo lo agradezco muchísimo, me gusta muchísimo las conversaciones, la divulgación de la información, y lanza su pregunta.
y yo pienso, yo, de una vez, sí, de una vez. Pero no, espérate. Tranquilo, espera. Junta los pies. Ahí estás. Y luego le vamos a tener que arrebatar el micrófono, porque, pero eso ya lo sabemos. Y es como dicen, si ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan? Uno puede contener el impulso, puede aprenderlo. Seguramente algo que no se puede modificar fácilmente es la inatención. Y de repente uno puede estar centrado en una idea. ¡La ardilla! ¿La vieron? ¡Wow! ¡Está padrísima! Y pues ya se va uno, ¿no? Se va. O puede ser que a partir de algo que uno esté pensando, termine cambiando el tema de la conversación. Claro que cada una de estas cosas va a tener una repercusión en el resto de la vida para el individuo y para los demás. Esto es precisamente lo que realmente es el centro de las discusiones, tanto en el medio ambiente clínico, digamos, técnico, como con los pacientes y sus familiares. ¿Esto es una enfermedad o no es una enfermedad? A mí la verdad no me gusta usar eufemismos, ¿no? Si una persona está disfuncionando, sea cual sea la causa, para mí esa persona tiene una enfermedad, tiene un padecimiento. No le damos medicamentos a personas sanas, no hacemos intervenciones terapéuticas en personas sanas, ¿no? Pero esto es precisamente donde esa dicotomía nos hace sentir a todos incómodos, porque estas personas con déficit de atención, a diferencia de, no sé, vamos a decir, alguien que tiene salmonelosis, pues hay pocas cosas que yo pueda pensar que diga, bueno, mira, es que tener salmonelosis le da características especiales que también lo hacen apto para otras cosas, ¿no? La salmonelosis sencillamente pues es un cuadro clínico incapacitante que se quita con antibióticos, si tenemos suerte, y que probablemente se resuelva y el individuo siga con su vida. Es que este tipo de condiciones como que tienen aspectos positivos y aspectos negativos, son viscosas, sí pueden beneficiarse de tratamiento y nos pone del lado de, vamos a decir, de la enfermedad, pero por el otro lado hay muchas personas sin tratamiento que no han sido diagnosticadas y detectadas, y a veces decimos hasta qué bueno, ¿no? Qué bueno que no ritalinizaron a este chavo cuando era chico, porque si no, no hubiera logrado esto y lo otro, a pesar de que ello haya requerido mucha más energía de parte de estas personas. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo aquí por realmente ser certeros, por dar información que sea útil, sin de ninguna manera glamorizar una condición y tampoco condenarla, ¿no? Sino hablar de cómo es, ¿no? Pero yo diría que aquí hay un factor súper importante, porque tú dices, nosotros no le damos medicamento a gente que es normal o a personas que no están enfermas. Sin embargo, para que un individuo reciba medicamento o llegue al punto en que se necesita el medicamento, es porque su TDA es lo suficientemente disfuncional como para estarle creando dificultades a él y a la gente que le rodea. Y entonces en ese momento es cuando acuden al psiquiatra, al neurólogo, y se decide o no dar la medicación. Pero también es cierto que hay un montón de individuos que purulan por la vida, que no tienen tantos problemas, que son súper TDA y que no tienen medicamento. Sí, a lo que yo me refiero, perdón, ya juro que te dejo hablar, pero a lo que yo me refiero es precisamente a eso, ¿no? A veces nos perdemos en este tipo de discusiones que pueden resultar un poquito bizantinas, ¿no? Entonces está enfermo, y eso está enfermo es entonces está loco, ¿no? Y entonces como que si me quiero divorciar de él puedo decirle al juez, es que mira, me casé con un loco, ¿no? Y todas las implicaciones que esto tiene. Yo en este momento tengo pendientes llamadas de pacientes que después de haber dado una consulta tienen que ir a ver también a la doctora Galindo para que me haga favor de clasificarlos y cuantificarlos, ¿no? Pero entonces tengo a la mamá, al paciente, a la esposa, dicen, oye, pero a ver, ¿entonces está enfermo o no está enfermo? Entonces, sí, ¿qué tiene o no tiene? ¿No? Entonces, una persona está enferma, como lo dice la doctora Galindo, en el grado que es disfuncional.
en el grado que es disfuncional y que no puede seguir adelante, tanto con las expectativas que se tienen de él como con sus propios proyectos y su capacidad para alcanzar pues, sus sueños y su productividad y cumplir con sus responsabilidades y ser una persona plena. Así es como funciona la neuropsiquiatría, no tenemos más elementos que eso. Ya, doctor, ya puede, niño. Si la próxima vez que levante la mano no me dejes hablar, sí, voy a entender que no sirve que levante la mano y entonces voy a interrumpir. Exactamente. No, no es cierto. Es que se me va a ir el avión. Sí, que me voy a distraer. Esa era la idea. No, bueno, pensaría un poco en esta serie de ejemplos que han puesto. Entiendo que el ejemplo es el de la salmonelosis, ¿no? Y sí, y pensaría, seguro un sujeto con trastorno por déficit de atención, con problema en el control de impulso, se va a enfermar de salmonelosis. ¿Por qué? Porque no le va a dar tiempo de lavarse las manos. Y es muy fácil. Y va a tener que tomar medicamento para la salmonelosis. Podría habérselo evitado. Podría haberse ido a lavar las manos. Que podríamos a lo mejor verlo más claramente en los niños, pero hay un montón de adultos que también lo hacen, ¿no? Y con el debido respeto, muchas veces pasa en los baños públicos. Hay personas que van, hacen lo que tienen que hacer. Hay una serie de letreros que dicen, lávate las manos, y así como salen de hacer lo que tienen que hacer, se salen y se van, ¿no? ¿Quién sabe a quién saluden después? Yo les preguntaría, ¿ya saludaron hoy al día a alguien? Esa es una. Y la otra, puede ser que las personas lleguen a calificar su propia disfunción porque tenga un problema en lo personal, tenga un problema con la pareja, que es todo un capítulo, ¿no? El trastorno por déficit de atención en el matrimonio, en la pareja. Vivir con alguien con déficit de atención como pareja, referido por las esposas, no estoy hablando de la mía, espero. No. Es vivir con otro hijo grandotote. Y genera un malestar muy intenso. Disfunción personal, disfunción de pareja, disfunción familiar, bien sea para con la familia que llegan a procrear o con la familia que los crió. Disfunción social, disfunción laboral, porque generalmente pensamos ya en el adulto que lo académico pues ya terminó. Pero no es raro que si tuvo muchos problemas en lo académico, porque eventualmente se combinan situaciones y tuvo muchos problemas en lo académico, muy frecuentemente van a tener muchos problemas laborales. Aunque sean, entrecomillados, los dueños de la compañía, ¿no? ¿Quién los va a aguantar? ¿Cuánto los van a aguantar? Es cierto que, dadas las características de nuestro país, pues estamos muy complicados y necesitamos mucho trabajo y hay mucho desempleo. Y entonces es más fácil que exista quien, pero generan mucha disfunción, mucha disfunción. Y hay un muy grave problema en relación a la autoidentificación de un problema. Cuando los demás están disfuncionando, cuando uno está disfuncionando y los demás lo quieren hacer evidente a uno, y uno está acostumbrado a funcionar de una manera disfuncional, pues no lo va a aceptar. Va a ser muy difícil. La vida le va a terminar dando golpes extraordinariamente duros que no es raro que lo lleven gravemente a estados ansiosos y a estados depresivos, muy complicados. Concibo que estas dos condiciones fundamentales, depresión y ansiedad, son la causa más frecuente de la solicitud de ayuda y de atención en los adultos con trastorno por déficit de atención. No van a consulta porque tienen un problema en su atención y en su concentración, no lo identifican, nunca lo han identificado. ¿Sabe qué? Yo creo que usted ha estado padeciendo desde siempre un trastorno por déficit de atención. ¡Ay, claro que no, doctor! A ver, ¿me vio cara de tonto? ¿O me está diciendo loco? No, claro que no, yo nomás estoy deprimido. ¿Y por qué está deprimido? Pues no sé, por eso vine.
Si supiera, no vengo. Bueno, vamos a hacer una serie de valoraciones para corroborar con usted, para que usted pueda darse cuenta de qué características son las que se le van complicando. Ya va a empezar, ¿no? Ok. ¿Me va a dar medicina? Sí, yo creo que sería muy importante. ¿2 semanas? No, seguramente no va a ser 2 semanas. Seguramente va a ser un tiempo... Ok, mejor no quiero medicina. ¿En cuánto tiempo se me quita? Pues si lo tiene desde que era niño y fue creciendo con él y ya tiene 45... Pero también te dicen, es que yo no creo en psiquiatras, ¿no? Es que yo no creo en esto de la psiquiatría y la psicología. Y entonces, ¿por qué está aquí? Bueno, mi esposa me dijo que viniera porque dice que no la pelo, ¿no? Entonces, oye, y lo vemos con frecuencia. Oye, mi esposo no me pela, tendrá déficit de atención. ¿Vieron que él no levantó la mano? Nada más me arrebató el micrófono. Sí, así es. Ahora voy yo. Gaby, a ver, no, de hecho, es muy llamativo que es rarísimo que un adulto llegue a consulta con ese motivo de queja. Oiga, claro, soy impuntual, oiga, todo se me pierde, oiga, se me olvidan las citas, oiga, perdí la chequera, oiga, generalmente no llegan así. Generalmente llegan porque alguien más, como en caso de la pareja, los lleva, o curiosamente se identifican cuando nos llevan a sus niños, claro, y dicen, ay, es que yo de chiquito era idéntico. Y entonces empieza a salir toda una serie de condiciones que están alterando la dinámica familiar, no solo por el niño TDA, sino porque el papá o la mamá también lo tienen, ¿no? Y lamentablemente muchas veces, como, ay, pero sí, él es igualito a mí, pero a mí nunca me diagnosticaron nada, entonces él tampoco tiene nada. Y me fue re bien en la vida. Mire, yo soy empresario y tengo Vamos a volver a eso me interesa mucho, pero es muy importante decir eso. O a veces los identificamos nosotros a los papás. Estamos viendo a un joven, yo en general no me dedico a niños, pero estamos viendo a un joven y viene con el papá, y el papá está interrumpiendo, y el papá está texteando, y el papá está inquieto, y se está moviendo, y lo ves que le explicas algo, y cuando profundizas un poquito más ya volteó los ojos y está viendo otra cosa, ¿no? Entonces, y ahí surge todo lo que tiene que ver con los aspectos pues familiares, psicosociales y demás de este padecimiento. Me gustaría solo así como que decantar, ¿no? Y capitalizar algunos de los conceptos que hemos transmitido aquí, si me permite, doctora Aguilar, sí, un poquito. Entonces, sí es un padecimiento que existe. Esto existe, esto afecta a las personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. No está en la mente de los psiquiatras y de los psicólogos tratando de clasificar a las personas para resolver sus propios problemas. Por favor, vamos a quitarnos de estos conceptos arcaicos, ¿no? Y en general pensamos que el padecimiento está presente en toda la vida del individuo, pero por características propias de la vida de esa persona y del cambio en las demandas de atención que requiere su vida, que podemos profundizar ahorita un poco más, pero entonces ese padecimiento se manifiesta. Pero si uno hace una historia clínica suficientemente dirigida y detallada, se puede dar cuenta que los problemas ya estaban un poco ahí. La situación con estos padecimientos es que tienen un altísimo contenido de interacción social y de influencia del medio ambiente. Les voy a hacer una pregunta, quiero que levanten la mano. ¿Quién vio el Joker? Levanten la mano. Ok, muy bien. El Joker es un documento de salud mental, ¿ok? O sea, además de ser una extraordinaria película, es un documento de salud mental. La gente que la hizo realmente le metió muchísimo esfuerzo a plasmar algo que resulta muy difícil de plasmar en otras películas que hemos visto con respecto a gente con temas mentales. Recientemente tuve el honor de participar en un panel en una comunidad en la que hablamos precisamente de esta película desde el punto de vista de salud mental. Entonces, en el Joker, frecuentemente me pregunta la gente, oye, Alonso, entonces, ¿qué tenía el Joker? ¿Tenía epilepsia? ¿No?
¿O qué tenía el Joker? ¿Tenía tal problema neurológico? ¿O tenía, no? Y claro que hay condiciones médicas un poco caricaturizadas y exageradas, sin lugar a duda, que pueden parecerse a lo que tiene el Joker con esta risa impulsiva y demás, etc. Pero ustedes tienen que ver al Joker en todo lo que es. Ustedes tienen que ver desde los genes, los cuales desconocemos, solo sabemos que viene... Perdón, va a haber spoilers para los que no han visto el Joker, disculpas, pero bueno, el Joker tiene genes desconocidos, pero probablemente de alto riesgo. Factor número 1. Factor número 2, tiene una crianza caótica en manos de una persona que tiene una enfermedad mental grave y está sujeto a estrés psicosocial desde su más tierna infancia, en el seno familiar. 2. 3. Tiene trauma craneano. El niño estaba sujeto a abuso y estuvo hospitalizado por trauma craneano y demás. Entonces tiene daño cerebral adquirido al grado que desde chico empieza con esta risa impulsiva. Su madre le dice happy, ¿no? Y habla de un pobre control de impulsos y demás, ¿no? Luego tiene estrés psicosocial a lo largo de su vida. El hombre está completamente solo, no hay una sola persona que tenga empatía por él. Sabemos que en algún momento empieza a tomar medicamentos, aunque nadie nos dice quién es el doctor. Va a ver a una trabajadora social, que es un counselor, ¿no? Gélida, incapaz de conectarse, parte de un sistema inoperante y fallido, ¿no? Y luego además este hombre tiene acceso a armas, ¿no? Tiene acceso a armas, alguien le da una pistola. Y luego además, en este sistema social fallido, le dejan de dar los medicamentos que le ayudan con la impulsividad, ¿no? No sabemos cuáles son, pero nos los podemos imaginar. Entonces, ¿qué es lo que tiene, no? Lo que tiene es todo eso. No podemos separar una cosa de la otra. Los pacientes con déficit de atención, el Joker no es un paciente con déficit de atención, ¿ok? Pero los pacientes con déficit de atención y muchos pacientes que vemos en nuestra área de especialidad tienen eso. Una conjugación de factores que van desde lo genético y lo familiar hasta la crianza, los aspectos laborales, escolares y familiares, y de repente súbitamente algo cambia, ¿no? En lo cual tienen que tomar una mayor responsabilidad o tienen que hacer algo distinto, y ahí es cuando, ¡pum!, se nota que este paciente es disfuncional. ¿Es así o no es así? Entonces, para seguir con esto y hablando de la disfuncionalidad, no es solo qué tan funcional es un paciente. Estos pacientes tienen riesgos, ¿no? Tienen riesgos de otras enfermedades, de otros padecimientos. Sabemos que tienen los riesgos de fracaso social, laboral, inclusive problemas con el sistema legal que pueden llegar a tener por su forma de ser, pero también tienen riesgo de depresión, de ansiedad, de adicciones y de otro tipo de conductas autodestructivas. ¿Podemos hablar un poco de la comorbilidad de estos pacientes? ¿Quién de ustedes guste hacerlo? Pienso que la condición más frecuentemente asociada va encaminado hacia los problemas en el estado de ánimo. Claro que la ansiedad y claro que la depresión. Nosotros consideramos en general que son diferentes condiciones, pero son primas hermanas. O sea, se asemejan mucho. No hay paciente deprimido que no tenga síntomas ansiosos y no hay paciente ansioso con un trastorno de ansiedad que no tenga síntomas depresivos. Las personas con déficit de atención se vuelven mucho más propensas o proclives a desarrollar esto. Y luego se va complicando todavía más porque empíricamente las personas, cada uno de nosotros, vamos identificando en el día a día con el consumo de qué alimentos o de qué sustancias nos vamos sintiendo mejor. Y entonces, si yo estoy muy ansioso, pues entonces es muy probable que yo no vaya a consumir estimulantes, porque me van a poner peor, no voy a tomar café, porque me va a poner como maraca y eso va a ser muy disfuncional para el día a día. Si me estoy quedando dormido, si estoy muy cansado, es muy probable que el café me vaya a ser muy útil. Pero va a pasar lo mismo con las demás sustancias, con el cigarro, con el tabaco. Hoy día un problemón con estos nuevos cigarros electrónicos y todo lo que trae consigo. Con el alcohol. El alcohol, además de que generacionalmente se ha ido
modificando el consumo, muy significativo y muy relevante. Hoy día los chavitos beben directamente para embrutecerse, directamente para evadirse, porque su consumo es en shots, ¿no? En una hora, ¿cuántos shots alcanza? No, ay, mira, no me hace nada. Deja que se empiece a metabolizar, ¿no? Punto, todo ese alcohol. Bueno, y entonces llegan a darse cuenta que ante toda esa ansiedad del alcohol, ay, qué a gusto se siente. Y se vende en todas partes. Teóricamente está restringido para la edad, entonces en teoría para el adulto pues ya no debiera ser un problema, ¿no? Entonces ya es muy fácil. Socialmente es aceptado. Socialmente es bien visto que uno llegue de visita a casa de alguien, o que alguien llegue a mi casa también. ¿Qué te sirvo? ¿Qué te tomas? Es parte de lo común, de lo cotidiano, es lo aceptado, ¿no? Y así como pasa con el alcohol, pasa con las demás sustancias. No voy a ahondar tanto en las demás sustancias, aunque yo pienso que de todas maneras son muy relevantes. Y en particular en este momento todo lo que tiene que ver con CBD, marihuana, etcétera, es un tema también. Pero hay conductas que no tienen, adictivas, que no tienen que ver solamente con sustancias externas, sino lo que el sujeto va a estar experimentando internamente. El trastorno por déficit de atención, complicado desde el punto de vista con los trastornos depresivos y ansiosos, tiende muy fácilmente a complicarse con otras adicciones. Hoy día, los teléfonos celulares, los juegos en los teléfonos celulares, en las computadoras, pues favorecen una dispersión descomunal. Y no solo los juegos, las redes sociales. Es todo un tema muy amplio. La adicción al teléfono celular está causando estragos. La luz del teléfono en los adolescentes, en los adultos, que hoy ya no tienen una relación interpersonal con otra persona, sino tienen una relación muy cercana con Netflix. Y pues como no se tiene control de impulsos, entonces son las 3 de la mañana y tengo 30 capítulos más. Pues yo no me siento cansado, me echo otro, ¿no? ¿A qué hora se va a dormir? ¿A qué hora va a despertar y cómo va a funcionar? Si eso fuera eventual, pues a lo mejor no pasaría nada, pero se va a ir complicando. Problema en adicción a conductas comunes y cotidianas. Problemas con el juego. Yo creo que la vivencia en relación a estas patologías, antes las teníamos bastante más distantes. Sí había, no dejaban de existir. Pero seguro a partir de que llegaron los casinos a México, oficialmente, y a partir de que han ido abriendo las respectivas páginas de apuestas y la facilidad para apostar de chicos y grandes, está evidenciando también eso, porque los sujetos con trastorno de ansiedad, una es que no tienen control de impulsos y la otra es que están sintiendo mal. Y la emoción, el rush que les da la apuesta es muy intensa y es muy adictiva, tan adictiva como la cocaína o como las demás sustancias. Trastornos como el juego patológico, hay una clara relación con déficit de atención. Y adicciones a muchas otras conductas. Podría ser adicción al sexo. En un extremo, claro que podría ser así, pero también puede ser, y eso creo que no deja de pasar frecuentemente, una adicción al coqueteo, a la cacería de otra pareja, a la seducción, independientemente de que esté casados o no esté casados, ¿no? Porque es un reto, es una emoción y pues claro que eso va generando una complicación. Teóricamente todo el mundo piensa que lo tiene controlado, quien lo hace piensa que lo tiene controlado, evidentemente hasta que se le descompone, ¿no? Claro. Hasta que lo cachan. Muy bien. Gracias a los teléfonos celulares. Doctora Galindo, ¿eh? Hay un punto ahí que es bien interesante en todo lo que estás planteando. Y cada vez que yo veo un paciente con trastorno por déficit de atención, sobre todo estos que tienen predominio hiperactivo y impulsivo, tengo la impresión de que para que ellos experimenten una emoción, necesitan estar ante situaciones súper estimulantes. A ver,
El niño va a la feria y desde muy chiquitito él no se quiere subir a los caballitos, ni se quiere subir a los cochecitos. Él se quiere subir al martillo y se quiere subir a la montaña rusa. Y cuando platica uno con un adulto TDA, de repente uno le dice, bueno, ¿y cómo qué te gusta hacer? No, bueno, el motocross es buenísimo, y aventarte en paracaídas. O sea, son personas que tienen una vivencia emocional súper intensa, súper intensa. Y así como de repente de la nada arman un panchazo y arman un escándalo y se enojan y se prenden, como cerillitos se apagan y al instante siguiente como que no pasó nada. Y eso es otro de los factores que también hacen que tengan tantas dificultades en su relación interpersonal, porque difícilmente la gente entiende cómo alguien de pronto de la nada se pone como verde del enojo y en 3 segundos pasó todo y como que no entiende que la pareja o el de enfrente esté tan enojado. Oye, pero tú ¿por qué estás tan enojado? ¿No? Si no pasó nada, ¿cómo que no pasó nada? Rompiste el vidrio de la mesa del manotazo y pegaste de gritos y te saliste corriendo. ¿Cómo que no pasó nada? Y volvemos al punto de la autoconciencia. Tienen realmente una gran incapacidad como para meditar sobre su propia conducta y para identificar sus errores. Y con esta conducta de buscar emociones fuertes, pues fácilmente son presas de la adicción también. Y se crea un círculo vicioso en donde una cosa va llevando a la otra. Y está súper emocionante salir con los cuates y andar en la moto, y andar en la moto drogado, porque pues así se siente más padre. Y luego, como son tan impulsivos, pues tienen conflictos con la autoridad, y el tener conflictos con la autoridad luego los lleva a delinquir, y de la delincuencia pues de pronto se vuelve un estilo de conducta en donde no se tienen sentimientos de culpa y de vergüenza por esa misma incapacidad de asumir la responsabilidad de sus propios actos. Y bueno, pues eso en psiquiatría se califica como conducta antisocial y es parte de otra comorbilidad que podemos encontrar, y quizá es de las más riesgosas porque pone muchas veces en peligro no solamente su vida, sino la vida de quienes lo rodean, ¿no? Bueno, de eso quiero hablar en un minuto, y me quiero dar un poquito de prisa porque veo que, aunque siempre hacemos el esfuerzo, siempre nos colgamos, como buena manifestación de quizás algo de lo que estamos hablando del déficit de atención. Estos pacientes de los que están hablando la doctora Galinda y el doctor Aguilar, es como que el paciente prototípico que tenemos en mente, ¿no? Que es el paciente impulsivo y el paciente hiperactivo. Pero a mí me gustaría añadir que hay varios tipos de déficit de atención. De hecho, nosotros aquí en el panel podemos como que ilustrar, pues no sé si el cuadro clínico completo, pero algunas de las características de los diferentes tipos de déficit de atención. El déficit de atención lo asociamos comúnmente con hiperactividad, pero hay personas con déficit de atención que no son hiperactivas y que presentan un cuadro clínico, tanto conductual como cognitivo, distinto. Los pacientes hiperactivos y los pacientes impulsivos son los que, como decía el doctor Aguilar, se distraen con lo que está pasando afuera. Mientras que los pacientes que no son hiperactivos y que más bien tienden a la introspección y a la contemplación del mundo, esos se distraen con lo que está pasando adentro. ¿Okay? Entonces, son pacientes que pueden estar escuchando y ya no están escuchando porque su mente voló, pero no porque voló el pájaro, sino porque sus propias asociaciones internas tampoco están tan bien reguladas. Y hay pacientes mixtos, ¿no? Y hay, como en todas las patologías, una serie de combinaciones entre las distintas características que conforman los cuadros clínicos. Pero no solo eso, un momento, niño Aguilar, por favor, un momento. Pero no solo eso, sino que también los pacientes se van transformando a lo largo del tiempo. Y quizás de eso es de lo que quiere hablar el doctor Aguilar. Los pacientes hiperactivos, bueno,
debemos decir que muchos niños con déficit de atención efectivamente sí es un trastorno del neurodesarrollo que probablemente pueda madurar, evolucionar, adaptarse y quitarse. Otros no lo serán. Dentro de los que no se quitan, algunos efectivamente continúan siendo hiperactivos, impulsivos y demás, y otros no. Otros, de hecho, cambian, muta el cuadro clínico y lo que predominan son las manifestaciones de ansiedad y de depresión, como dijo el doctor Aguilar. A mí me interesa hablar ahora de, independientemente de lo que quiera compartirnos el doctor Aguilar, que le agradeceré, pero me gustaría hablar de estas divisiones que usamos en neuropsiquiatría y que ya tocó un poco la doctora Galindo. Cuando uno ve un cuadro clínico de un paciente con déficit de atención hiperactivo, ¿qué? Es un hombre con poca capacidad ejecutiva y de toma de decisiones, ¿no? Puede ser una mujer, pero esto es desproporcionadamente más común en hombres. Pero bueno, vamos a hablar de un individuo que tiene poca capacidad ejecutiva, poca capacidad de toma de decisiones, probablemente es muy inteligente y tiene recursos de otro tipo, pero en general no sabe seguir reglas o se le olvidan. Esta persona, en algún momento u otro, va a empezar a saltarse las reglas. Va a empezar a mentir, va a empezar a hacer fraude, va a darse cuenta que no tiene capacidad administrativa, entonces va a pasar la lana que le toca para un lado, la va a pasar para el otro y va a decir entonces, bueno, no importa lo que era de las colegiaturas, lo voy a usar para pagar el préstamo que tenía y a la hora y entonces va a llegar la esposa y le va a decir, oye, ¿pagaste las colegiaturas? Y va a decir, sí, están pagadísimas, hasta que a los chavos no los dejan entrar a la escuela porque llevan meses de no pagar la colegiatura, hasta que se dan cuenta que de hecho al hombre lo cesaron del trabajo porque no cumplía con sus obligaciones y entonces todo lo que estuvo pasando en su vida fue una mentira y un fraude. Y ese cuadro clínico de personas que mienten, de personas que hurtan, de personas que dan cheques sin fondos, de personas que parecen no tener respeto por las necesidades de los demás, ni una gran conciencia de las obligaciones que tienen frente a la vida, a esas personas les llamamos sociópatas. ¿Okay? Trastorno sociopático de la personalidad y las cárceles están llenas de estas personas que no tienen suficiente dinero para trabajar alrededor del sistema judicial mexicano, como todos lo sabemos, ¿no? Y sabemos que las cárceles están llenas de gente con trastorno por déficit de atención. En el caso probablemente más del lado de las mujeres, pero son cuadros que se sobreponen, hablamos de personas inestables, caóticas, autodestructivas, con adicciones, quizás con conductas promiscuas, también los hombres, indistintamente, con conductas promiscuas y relaciones autodestructivas e inestables. Y a eso le llamamos trastorno limítrofe de la personalidad. Si a eso le agregamos depresión y ansiedad, entonces realmente, ¿cuándo sabemos o es posible hacer la diferenciación? O sencillamente hay que asumir que un paciente tiene déficit de atención y entonces ya metemos a todos en la canasta del déficit de atención, o cuando estamos hablando de un trastorno sociopático de la personalidad o de un trastorno limítrofe de la personalidad. Pienso que hay ocasiones en que se puede ser chimuelo y andar en bicicleta, ¿no? O sea, se puede tener dos cosas o más cosas y no siempre están relacionados. Yo creo que nosotros generalmente vamos tratando de correlacionar las situaciones. Mencionaba previamente a Alonso, que es donde pensé que podría ser muy útil esta intervención, es que en efecto las personas con trastorno por déficit de atención que generan una introspección importante y que van generando múltiples pensamientos, es bien fácil que afecten una condición fundamental en cada uno de nosotros, que es el dormir. Y puede ser que al momento están cansadísimos, ya tienen mucho sueño, llegan, se ponen la pijama, apagan la luz, se meten a la cama, ya está todo tranquilo, está todo oscuro y están dando vueltas en la cama. Y ven el techo. Pero si tenía mucho sueño. Y entonces voy a caricaturizarlo, ¿no? Empiezan como, ay, otra vez no voy a poder dormir.
Bueno, 1 oveja, 2 ovejas, 3 ovejas, 4 vacas, 5 cerdos. El viejo McDonald's tenía una granja, Macarena, wow, dale. O sea, ¿cómo se va a dormir así? Ya entró solito en una fiesta. Eso es bueno, ¿no? Si entra en un modo que lo estimula, pero gravemente o frecuentemente entra uno en una serie de pensamientos que son más generadores de angustia, que son preocupaciones. Puede ser la situación nacional, puede ser la situación mundial, puede ser la situación del país, de la ciudad o de la casa, ¿no? Voy a tener que darle la boleta. No, pues voy a tener que pagar la colegiatura. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa que no pagué la colegiatura porque yo pensé que los Vaqueros iban a ganar el partido ayer y ya perdieron, desgraciados, ¿no? Iba a ganar un platal con eso. O pensé que el América le iba a ganar a los Tigres y también perdieron. Y se van haciendo de deuda, se van haciendo de mentiras, se va complicando y se van preocupando. Habrá algunos que eventualmente, si no tengan culpa, y duerman como benditos, ¿no? Que toquen la almohadita. Pero no es raro. Por eso les mencionaba que una de las graves complicaciones son los problemas de ansiedad, que el sueño se vea gravemente afectado, porque no lo pueden callar, no lo pueden apaciguar. No solo les pasa en la noche, les pasa durante el día. Van generando una serie de preocupaciones muy importantes, muchas. Yo pongo un ejemplo como si las personas fueran a un circo. Nosotros estamos acostumbrados en México a ir a un circo en donde hay una pista central y todos estamos viendo hacia la pista. Y hay un acto, se acaba el acto y se van. O viene otro acto, se acaba el acto y se va. Así, uno, lineal. Pero hay personas que tienen en la cabeza muchas pistas y todas corriendo a la vez. Ellos deciden ver en este momento, pero de repente hay un flamazo del otro lado que les cambia la atención activa para otra dirección y pasivamente empiezan a ver esto, pero de alguna manera todas le interesan. Si hablamos que eso son preocupaciones, pues es abrumador. ¿Algo que quieras tú agregar, Gaby, con respecto a personalidad y déficit de atención, sociopatía, trastorno limítrofe? ¿Cuándo es que este aspecto emocional y de relación interpersonal, ¿no? ¿Algo que te gustaría agregar o seguimos ahí? Bueno, quizá nada más para sintetizar, lo importante es pues detectarlos lo antes posible para tratar de evitar que toda esta condición tan compleja en su vida se dé. Esa es como la gran pregunta que hacen los papás de los niños TDA. Bueno, doctor, ¿y qué pasa si no hacemos nada? A mí me fue re bien de chiquito, ¿no? Por eso es su tercer matrimonio, ¿no? Sí, claro. Finalmente no tengo tantos problemas, finalmente, ¿qué va a pasar? O sea, yo no quiero medicar a mi hijo, yo no quiero meterlo a ninguna terapia, yo no. Y la verdad es que, pues, es difícil la respuesta. Yo les digo, en realidad no tengo bola mágica y no puedo predecir el futuro, pero la probabilidad de que este niño que hoy tiene 6, 7 o 10 termine metiéndose en muchos problemas y desarrollando muchas dificultades a lo largo de su vida, pues es muy alta. Y pues sí vale la pena estar alertas, identificar y contar con el apoyo de gente profesional que nos pueda orientar, pues para no llegar al punto en que el adulto TDA tenga tantos y tantos problemas de tipo psicosocial. Los siguientes minutos sí queremos hablar con respecto, obviamente, al abordaje terapéutico de estos pacientes y qué podemos hacer para ayudarlos. Pero me gustaría ir contestando algunas preguntas o ir abordando. Si no contesto cada pregunta en particular, les pido una disculpa. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Bueno, pues un servidor que se dedica principalmente a ver adultos mayores, porque lo que hacemos es ver pacientes con demencia, Alzheimer, enfermedades degenerativas y demás en una gran parte de nuestra práctica clínica. Les debo decir que muchas veces, no es la mayoría de las veces, pero frecuentemente diagnosticamos déficit de atención en los abuelitos. Me lo traen por Alzheimer
Oye, yo creo que mi mamá tiene Alzheimer y no tiene Alzheimer. Tiene un trastorno por déficit de atención descompensado en la ancianidad. Y la señora había estado bien compensada, había estado en un ambiente más o menos protegido, sin grandes obligaciones complejas que requirieran mucha atención, más bien aquellas obligaciones para las cuales el déficit de atención es muy bueno, ¿no? Para hacer cosas rápido y atender muchas cosas al mismo tiempo y resolverlas de forma pues más o menos superficial, que todo vaya jalando en la casa, ¿no? Pero algo va sucediendo, o sencillamente envejecimiento o medicamentos o alguna condición médica, y ese déficit de atención se descompensa. A veces puede ser depresión y ansiedad también. Y eso sí lo vemos en la población geriátrica, y hay que tratar de distinguirlo de otras enfermedades que causan problemas de memoria y de atención, como todo el mundo de las enfermedades degenerativas y las demencias, ¿no? A veces también se combinan. Una persona tiene déficit de atención, empieza a estar descompensada y unos añitos después sí vemos que era una demencia. También me preguntan aquí, por ejemplo, efectos del trauma craneano o de otras enfermedades. Cuando nosotros hablamos del déficit de atención, nos referimos predominantemente a un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? La atención es una función ampliamente distribuida en todo el cerebro y hay muchas condiciones que pueden afectar la atención. Si yo no dormí, voy a estar inatento. Si estoy deprimido, voy a estar inatento. Si tuve un infarto cerebral, puedo estar inatento. Si tengo meningitis, puedo estar inatento. Si tengo calentura, puedo estar inatento. Si tomé un medicamento para la incontinencia, puedo estar inatento. O sea, hay muchas condiciones que afectan la atención, muchísimas. Eso no se llama trastorno por déficit de atención. Esas son manifestaciones de otra enfermedad en las cuales el trastorno de atención es secundario. Y es muy importante entender ese concepto, porque un paciente, aquí también me preguntan, un paciente bipolar, un paciente con una depresión mayor, un paciente con un trastorno de ansiedad, pueden tener estas condiciones independientemente de que tengan o no un trastorno por déficit de atención del desarrollo. Pero un paciente en una fase maníaca, claro que va a estar inatento, hiperactivo y demás, y eso no se le llama déficit de atención. Un paciente en una fase depresiva, claro que va a tener un problema de atención. Una de las principales manifestaciones de la depresión como enfermedad, de la depresión mayor, son sus efectos cognitivos y la baja de productividad y demás. Eso no se llama trastorno por déficit de atención, se llama depresión mayor, ¿de acuerdo? Podría, ¿Sí? brevemente. ¿Es posible andar en bicicleta y ser chivuelo? Sí. ¿Es posible tener un trastorno por déficit de atención y con el paso de los años evidenciar posterior, paulatinamente, un trastorno bipolar? Y eso pensamos que es como sacarse la lotería, ¿no? O sea, porque son dos condiciones importantes, significativas, relevantes, y que muy probablemente una y la otra van a favorecer complicaciones entre una y la otra. Porque si hablamos de que las personas pueden ser distraídas, pues entonces si fuera un tratamiento tan constante como el debiera ser el del individuo que padece un trastorno bipolar, pues va a dejar de tomar los medicamentos, va a favorecer que recaiga, que se complique y se complique y se complique. Pero sí, en efecto, hay muchas condiciones que llegan a ser identificadas, y por eso mencionaba muy al principio que también depende cómo se interprete cada síntoma, desde cuándo se presenta. Creo que estamos en un momento de nuestra historia humana en donde estamos muy complicados por los tiempos, ¿no? Todos queremos todo rápido y lo queremos ya, y ya vamos tarde. Entonces, para poder llegar a establecer un diagnóstico mediante la historia clínica, mediante la evolución, pues va a ser muy lento, porque no nos van a transmitir la información por una USB a nosotros, nos lo van a tener que platicar, y entonces es como, ya va a empezar. Sí. Algunas de las preguntas, también aquí están relacionadas con este aspecto de la interacción entre el medio ambiente y la disfuncionalidad, ¿no? Me dicen, ¿cómo se define disfuncionalidad? ¿Cómo definimos disfunción en un medio ambiente laboral tan complicado, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver
pues aspectos de crianza y de estructura familiar en esta situación. Déjenme poner otro ejemplo de un padecimiento ampliamente conocido por nosotros, pero más de moda hace algunas décadas, que es la dislexia. Un gran neurólogo, que es el doctor Norman Geschwind, que en paz descanse, un día le dijo a una audiencia muy parecida a esto que la dislexia era una enfermedad social. Y la gente se salió del auditorio porque entendió, no sabemos bien si entendió enfermedad sexual o entendió una social disease, que también tiene que ver con esto de las enfermedades transmitidas sexualmente, como las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces la gente no entendió y se salió. Lo que quería decir el doctor Norman Geschwind es que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la mayor parte de la gente no ha sabido leer ni escribir, ¿no? De hecho, uno de nuestros primeros presidentes, Vicente Guerrero, no sabía, no, ¿sí fue presidente o no? No, ¿verdad? Sí fue presidente, claro. Perdón. No sabía leer y escribir, Vicente Guerrero. ¿Quién fue el primero? El primero fue Guadalupe Victoria, ¿no? Entonces, Vicente Guerrero no sabía leer y escribir y era un extraordinario estratega militar. Aquí preguntan, oye, mi hijo tiene un IQ muy alto y es una persona muy inteligente, pero parece no poder subir sus calificaciones en la escuela. Ese es un criterio de disfuncionalidad y ese es un criterio que se usa como parte del diagnóstico, que es si las expectativas del individuo corresponden a su desempeño. Hay personas que nosotros sabemos, oye, no, tú saliste con una pierna más corta, no vas a ser un gran futbolista, ¿no? Pero hay personas que sabemos, decimos, oye, eres inteligente, eres vivo, ¿no? ¿Por qué no la haces en la vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no correspondes a esas expectativas? Y esas personas probablemente tengan déficit de atención o tengan un problema con el sistema escolar o algo está ahí pasando ¿no? Entonces, los pacientes disléxicos, Carlomagno no sabía leer y escribir. Carlomagno estaba enfermo, probablemente no le podríamos decir dislexia. Entonces, en nuestra sociedad que es tan altamente dependiente de información lectoescrita, ¿no? Una persona que tenga una pequeña diferencia en su capacidad de procesar información visual, sobre todo en el área verbal y de lenguaje, puede estar en desventaja con respecto a otros. Y es ahí donde precisamente entran este tipo de padecimientos. Una persona con déficit de atención en otros contextos puede hacerla muy bien. De hecho, hay contextos que claramente se adaptan al déficit de atención, como el ámbito de la política, algunos ámbitos de los negocios, de las relaciones públicas. Publicidad. Puede haber gente que la haga muy bien en esos ambientes, pero en otro ambiente es donde se puede notar. Entonces, como para terminar el último bloque, me gustaría preguntarles, en términos de abordaje diagnóstico, creo que ya hablamos un poco, pero si quieren abundar un poco en eso, pero también abordaje terapéutico. ¿Cuándo es darle el chanclazo? Doctor, a mí me dieron chanclazos y así me quitaron y déficit de atención. Eso lo oímos todo el tiempo, ¿no? Doctor, a mí me metieron en una escuela militarizada y así se me quitó. Ya va a ser delito. Doctor, o cuándo es estructura familiar, cuándo es terapia cognitiva, distintos abordajes que tú conoces, Gaby, con respecto a cómo abordar a estas personas desde el punto de vista de terapia neurocognitiva. Cuándo es deporte, ejercicio, música, guitarra, ponte a pintar. Cuándo son medicamentos, estimulantes, antidepresivos, antiimpulsivos. Los medicamentos. Los pacientes frecuentemente, bueno, no solo los pacientes, los médicos, todos, los psiquiatras claramente estamos relacionados, identificados como, pues es que me va a dar medicina, forzosamente me va a dar medicina, sino ¿en qué va a trabajar? A ver, ¿no? Si no, ¿para qué voy? Nosotros, en realidad, no disfrutamos dándole la medicina al paciente. O sea, no es un gozo, no es un gusto. Eventualmente la prescribimos cuando consideramos que es necesaria. En el adulto es probable que la medicación que amerite va a ser secundaria a las condiciones que ya se complicaron, es decir, depresión y ansiedad. Lo que va a ser sumamente necesario, sumamente importante que se ejecute es todo lo extra que no necesariamente va a tener que de relación con la medicina, sino con las estructuras,
con las estrategias o con las herramientas que cada individuo pueda ir aprendiendo. Sí, pero ninguna medicina da estrategias o da herramientas. Ninguna medicina. Lo tienen que aprender, lo tienen que modificar. Claro que en nuestro tiempo estamos esperando que la medicina nos lo solucione y eso pues no va a pasar. Entonces, ¿eso significa que me voy a tomar la medicina para siempre? Pues si no haces otra cosa para compensar, pues tú estás dirigiendo eso. Oiga, pero entonces ¿para qué le pago? Bueno, entonces hazme caso. Ve a desarrollar alguna estrategia, alguna herramienta diferente. Y dentro de ese ámbito, pues entonces hablamos dentro de los respectivos procesos psicoterapéuticos en diferentes modalidades que se pueden utilizar. O a lo mejor hoy día, con todo esto que se ha puesto, que me parece que ha sido muy o mucho mejor aceptado por la población, con los famosos coacheos, ¿no? O el famoso coaching. Entonces, la medicina habitualmente va a estar encaminada mucho más a las complicaciones en el adulto. En el niño, cuando les damos medicamento, muchas veces es para tratar de que mejoren su desempeño académico y de que no le tomen odio a la escuela, ni a los maestros, ni al estudio. Porque entonces sabemos que si su estudio se ve afectado, se ve concluido, truncado antes de tiempo, pues su pronóstico social va a estar limitado, complicado. Esa es parte de nuestra intención general. En el adulto ya pasó eso, ya ocurrió, ya lo superó o ya se quedó atorado. Puede ser que ya no esté estudiando, puede ser que esté trabajando. Habrá algunos que yo creo que son los menos, que eventualmente ameriten medicamento específicamente para atender, concentrar. Aunque no sería raro que muchos desearan recibir estimulantes. Si lo prioritario en un momento dado es aliviar los síntomas de ansiedad o los síntomas de depresión, pues evidentemente ahí la farmacoterapia es una herramienta muy útil. Pero ¿qué tantas otras áreas de su funcionamiento psicosocial están atoradas? Porque el adulto con trastorno por déficit de atención generalmente son personas muy desorganizadas, que no diseñan buenas estrategias para afrontar sus problemas cotidianos y que además pueden tener, como lo hemos mencionado, problemas en su relación social, en su relación interpersonal. Entonces existen varias estrategias de intervención neurocognitiva, empezando por hacer que el paciente tome conciencia de todos y cada uno de los momentos en los que se mete en problemas debido a su falta de planeación, a su falta de organización, a sus periodos cortos de atención. Y una vez que toma conciencia de lo que le está pasando, entonces hay que enseñarle estrategias que compensen, porque pues ya no va a ser atento, siempre va a ser distraído. No va a ser una gente lo más organizada y lo más puntual y lo más precisa. Sin embargo, existen estrategias que el paciente puede aprender para contender o minimizar los problemas que surgen de esa falta, sobre todo de organización, de planeación y de autorregulación de su conducta. Y bueno, finalmente también habrá que considerar qué tanto estos pacientes necesitan de un apoyo psicoterapéutico más en el sentido emocional, en el sentido de aprender estrategias para la relación interpersonal, en donde generalmente se meten en muchos problemas porque hablan sin pensar, entonces dicen cosas que en muchas ocasiones lastiman a los demás y luego dicen, no, es que yo no quise decir eso, es que yo no quise lastimarte, pues sí, pero de pronto el pensamiento le sale de la víscera sin pasar por la conciencia social que implica pues cierto tacto. Yo diría que ese sería un buen punto, ¿no? No tienen tacto social. Claro.
son gente y no lo hacen por mal, no lo hacen por agredir, no lo hacen por lastimar, sino de verdad no tienen tacto social, y en muchas ocasiones el aprendizaje desde un punto de vista ya estrictamente psicoterapéutico puede ser muy útil en asociación con el fármaco que requieran en un momento dado tomar. O con un manejo terapéutico cognitivo-conductual, ¿no? Para nosotros, coloquialmente, en muchas condiciones conductuales, de broma, de burla y debido a los antecedentes de el concepto de la terapia conductual, lo llamamos de periodicazo, ¿no? O sea, de que ahí no. No estoy hablando acerca de que le demos cada vez un periodicazo al sujeto, sino que ayudemos a entender que eso que está haciendo justo en ese momento es lo que está trayendo como consecuencia el enojo, la fricción, la molestia, y que pueda aprender también a modularlo, ¿no? Bueno, uno de los aspectos sin duda fundamentales que ha salido aquí a colación, pues es esa palabra conciencia, ¿no? Conciencia de enfermedad. Todas las enfermedades y todas las condiciones médicas van a ser más fácilmente resolubles y van a ser más fáciles de abordar y van a crear menos sufrimiento si tenemos información al respecto y si nos damos cuenta de lo que está pasando. Si algo no hay que hacer con ningún padecimiento, es decir, no está pasando, y negarlo, no pasa nada. Si tenemos la duda, mejor ve con alguien, ¿no? Pregúntale. O sea, no. Sí pasa a veces, que lo sabemos muy bien, que los doctores empiezan a hacer cosas de más, sí, claro que sí. Pero en general, y en manos de un buen doctor y de un buen equipo de especialistas y demás, sí se puede discernir entre si hay algún problema o no. Lo dije en la plática pasada que hablamos de los niños. Una de las consultas más terriblemente difíciles que he tenido en mi vida me sucedió recientemente, en las cuales me pasé 1 hora hablando con un hombre joven y con su mamá y no logré, fracasé estrepitosamente, obtener de él y oír de su boca las palabras si él sentía que necesitaba ayuda o no. No pude, porque eso es algo fundamental. Una de las preguntas que contestamos con el Joker que nos hacemos es, ¿y el Joker puede cambiar? ¿El Joker es recuperable para la sociedad? O sea, ¿el Joker puede recibir tratamiento y convertirse en alguien productivo? Pues no sé. Pero hay un factor fundamental para que esa pregunta se vaya hacia un lado o hacia el otro. Y es, ¿el Joker quiere cambiar? ¿El Joker se da cuenta que tiene un problema? ¿O el Joker dice, no, ni más, yo así estoy bien y los demás no? Porque cuando una persona no se da cuenta que necesita ayuda, y déjenme decirles que todos necesitamos ayuda, no es la misma clase de ayuda, pero todos los seres humanos por nuestra condición social necesitamos ayuda. Pero cuando una persona no es capaz de identificar que necesita ayuda y el tipo de ayuda que necesita y poner algunos medios de su parte para recibir esa ayuda, probablemente esa persona sea inayudable. Probablemente lo sea. Hay cosas que no podemos hacer por los demás. Sencillamente tenemos que aceptar que así como hay cánceres que no se curan, hay condiciones que sencillamente no podemos hacerlo nosotros por los demás, ¿de acuerdo? Entonces, gran parte del abordaje terapéutico no es solo medicamentoso, como quizás ustedes podrían esperar. Es informativo, es hablar con los pacientes, es psicoeducativo, es establecer estrategias que a lo largo del tiempo modifiquen efectivamente los hábitos y la conducta de un paciente. Y entonces ahí, en cada paciente en particular, pues tendrá su pronóstico particular en la medida en que logremos conjugar interacción social, médica, familiar y el uso de medicamentos. Vuelvo a contestar esta pregunta porque me dicen, entonces no es genético, es adquirido.
otra vez, es multifactorial. El cambio en la medicina al que queremos llevar nosotros el cambio en la medicina no es ya profundizar más en el modelo neurobiológico. A lo mejor podemos profundizar más en el modelo neurobiológico, pero ahora nos interesa muchísimo más cómo la neurobiología interactúa con el medio ambiente y con los aspectos propiamente dichos mentales que están ahí y que ni siquiera sabemos cómo se generan, ¿eh? Entonces, en la medida que nosotros logremos discernir cómo interactúan lo genético, lo psicológico, lo social y lo biológico, y cómo en cada individuo la proporción de cada factor opera, es en la medida que vamos a ser más exitosos tratando estas enfermedades, ¿no? O estos padecimientos. Y ese es realmente el gran reto que tenemos hoy en día, ¿no? Solo quiero, nada más, hay una pregunta específica y creo que vale la pena contestar. Trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención. En algún momento de la existencia de estos padecimientos llegamos a considerar que probablemente eran antagónicos, como que un paciente obsesivo puede parecer hiperatento. La verdad es que no, claro que pueden coexistir el trastorno obsesivo compulsivo y el déficit de atención mediante varios mecanismos. Uno de ellos es cómo ser cacarizo y chimuelo al mismo tiempo. Un paciente puede tener un trastorno obsesivo que puede ser parte de un trastorno de ansiedad, que es una comorbilidad muy frecuente en el déficit de atención, y entonces ser obsesivo y además tener déficit de atención, TOC literalmente. Otro es que sencillamente el TOC puede influir gravemente en la atención y en el desempeño de un individuo y tener un déficit de atención secundario al TOC, no tanto como parte del trastorno del neurodesarrollo. Y también al revés, un paciente con déficit de atención, por eso algunos de nosotros hacemos listas, checamos, revisamos, verificamos, ¿no? Puede tener obsesividad compensatoria. Es decir, no es que realmente seamos ansiosos y estemos pensando, ¿y si no apagué la luz? ¿Y si no cerré el gas? ¿Y si no? Sino que cuando lo vamos a hacer, en el momento en que lo estamos haciendo, ya estamos pensando en otra cosa, no lo checamos, vamos de regreso, otra vez lo voy a checar, ¿no? Y la conducta puede ser confundida con obsesividad. O puede ser una conducta compensatoria en la cual nosotros sabemos, ¿sabes qué? Mejor apúntale, ¿no? Mejor chécale, mejor trata de ordenarte y ten una estructura a tu alrededor que te proteja de aquello para lo cual tú no eres tan bueno, ¿no? A mí me gustaría cerrar con esto, en mi caso, y darle 1 minuto o 2 a cada uno de los ponentes si quieren agregar algo más. Llevarnos la idea de que es un trastorno multifactorial, que para ayudar a estas personas se requieren múltiples intervenciones. Me voy a permitir dar otra metáfora. Es como si llega alguien al consultorio y dice, oye, yo quiero cocinar para Navidad, ¿ok? Bueno, para saber cocinar algo en Navidad, primero necesitas tener cocina. ¿Tienes dónde cocinar? No. Bueno, pues consíguete una cocina, ¿no? Y luego la cocina necesita tener gas y luz y estufa y necesita tener ollas y necesita estar preparada y demás. Vamos a decir que ese es el ambiente estructural neurobiológico, ¿no? Si ni siquiera te llega el gas, pues ¿cómo vas a cocinarle? O si tienes un hornito chiquito de microondas en los que caben 3 tazas, ¿cómo vas a cocinarle? ¿De acuerdo? Pero luego tienes que saber qué quieres cocinar. ¿Quieres hacer un pavo? ¿Quieres hacer un lomo? ¿Eres vegetariano? ¿Cuáles son tus preferencias personales? ¿Cómo has sido educado? ¿Eres alérgico a algo? ¿No? Esas son las circunstancias propias de cada individuo que forman parte de lo psicológico, de lo autobiográfico, de lo que no tiene tanto que ver con la neurobiología, sino lo que cada quien quiere y puede hacer, ¿no? Y pues vas a necesitar quien te enseñe a cocinar. Necesitas un manual, necesitas un libro, necesitas un maestro, necesitas meterte a un programa de internet, a un tutorial, ¿no? Necesitas conocimiento al respecto para hacerlo. Y luego necesitas práctica. No te va a salir a la primera, vas a fracasar, a veces te va a salir mejor, a veces te va a salir peor. Entonces, si ustedes piensan en este aspecto de la conducta humana tan natural y tan frecuente y tan cotidiano como preparar un platillo de cocina,
y cómo algunos tenemos mejor capacidad para hacerlos y otros no, y lo trasladan a lo que es propiamente dicho la salud mental, pueden entender quizás más claramente cómo interactúa lo biológico, lo psicológico, lo social y lo ambiental, ¿de acuerdo? Y a mí me gustaría que se fueran con ese mensaje de mi parte y pedirles a todos ustedes, si tienen alguna duda, me da pena no poder, ahorita tenemos que salir corriendo, pero necesitan consultas en particular, hay preguntas en particular, estamos todos para servirles. La doctora Galindo y su servidor estamos aquí en el 7º piso, en el consultorio 750, y el doctor Jaime Aguilar ahorita va a decir también dónde está el disponible. Y gracias por su atención. El trastorno por déficit de atención en el niño no se va a curar, se va a compensar. El trastorno por déficit de atención en el adulto viene del niño, y que pese a que haya estado compensado, se puede complicar. Eso no quiere decir que ya no pueda recibir atención, va a poder recibir atención y va a poder seguramente mejorar su funcionamiento. Pero no se le va a quitar, no se va a curar. A lo mejor termina complicándose después de la adultez, como podría ser el ejemplo que previamente nos ilustró el doctor Riestra. Pero no todo es malo en el trastorno por déficit de atención. Los individuos con déficit de atención son sumamente creativos, son sumamente, pueden ser impulsivos y puede ser muy malo dependiendo de dónde lo califiquemos, qué sea lo que esté haciendo para que eso sea muy malo, pero podría ser muy bueno. A lo mejor voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si es un portero y es un portero de selección nacional, ojalá tuviéramos alguno así, ¿no? Que reaccione muy pronto, que rápido se aviente, que rápido lo contenga, pues va a estar muy bien. Seguramente va a ser un peleonero. Seguramente no se va a dejar. ¡Ay, ya tenemos uno! Oye, bueno, ya tuvimos uno. Bueno, es decir, no todo es malo. Hay cosas que pueden ser muy buenas. Entonces, todo esto que vamos planteando en relación a compensar, estructurar, dar herramientas, pues va encaminado precisamente a tratar de sacar lo mejor posible esos componentes que pueden ser muy útiles. Todos aquellos individuos que tienen una gran creatividad, pues algunos, varios, muchos de ellos han escrito series literarias muy amplias. ¿De dónde les sale todo eso? Pues tiene que ver con componentes que a lo mejor en otro momento les dio problema, pero que eventualmente pudieron plasmar de otra manera, ¿no? Mencionaba yo como publicidad, hay muchos directivos de agencias de publicidad, de mercadotecnia, que no están atentos a una cosa, están como en 30, y alguien les da una idea y ¡pum! Eso no te va a servir aquí, pero te va a servir allá. Entonces, lo único que quisiera compartir, lo último, es no todo es malo en el déficit de atención. No es un superpoder, pero hay cosas que pueden ser muy benéficas de ello. Gracias. Nada más agregar a lo que tú estás diciendo, hay muchos que son muy simpáticos y suelen ser los más populares en el grupo y tienen una muy especial habilidad para manipular, y cuando esto está puesto al servicio de una causa positiva, son elementos muy útiles dentro de los grupos. Y pueden ser excelentes vendedores de ideas y vendedores de productos, y con esa simpatía y esa sensibilidad, muchos son calificados como personas que tienen mucho ángel. Bueno, les agradezco mucho, y sobre todo estos dos últimos puntos, que realmente son muy importantes. Uno lo iba a decir yo, en relación a lo que había dicho Gaby, de que algunos parecen no tener inteligencia social y que dicen cosas sin saber y demás. Bueno, sí, pero hay otros que son sumamente manipuladores y seductores y que lueguito se dan cuenta de que el camino para, que no te pongan esa calificación de reprobada es seducir al profesor o a la profesora, y no me refiero sexualmente, sino con ángel y con simpatía y demás, ¿no? Una manzana, un jugo de naranja, con negociación, un cafecito. Estos individuos pueden ser grandes negociadores, ¿no? Y lo otro es lo que dice el doctor Aguilar, y que es lo más difícil de entender aquí, insisto, sin glamorizarlo.
Cada vez que nosotros hacemos una intervención terapéutica en cualquier sentido, tenemos que considerar el balance del riesgo y el costo contra el beneficio. La condición del déficit de atención sí es una condición que tiene aspectos positivos. Y cuando nosotros intervenimos, debemos intervenir de una manera proporcionada y adecuada para mantener esas características del individuo que lo hacen ser quien es. Y también decirle a los papás, y también decirle a la esposa, o al esposo, o a quien sea, bueno, es lo que hay también, ¿no? No es solo que tengamos que cambiar al individuo. Necesitamos despertar en el individuo la necesidad de cambios y sus condiciones de vida si lo requieren. Y también nosotros, como sociedad, y ese es un mensaje importante, creo que debemos de entender que todos somos distintos. Y creo que debemos de entender que todos tenemos capacidades y falta de capacidad que forman precisamente la combinación de características que nos hacen ser quienes somos. Y que no se trata de uniformar a la gente para que todos seamos iguales, porque entonces perdemos recursos en la humanidad. Alguien me preguntaba aquí, ¿estar pensando en el universo todo el tiempo es parte del déficit de atención? Sí, sin duda. O sea, no quiero dar un diagnóstico, ¿no? Pero ser soñador, ¿no? Ser soñador o tener ideas filosóficas, profundizar mucho en las cosas, ¿no? En fin, así como, o sea, necesitamos a ese individuo lo necesitamos tanto como necesitamos al portero que esté así. O sea, sí, lo decimos aquí frecuentemente, lo decimos todo el tiempo, necesitamos de todos para hacer el mundo. Entonces, dentro de los límites que permite las obligaciones que tenemos de evitar el sufrimiento, invitar a la gente a la salud y al bienestar, ¿no? Y hacer un mundo mejor y ayudar al individuo en el plano personal, tenemos que entender cómo somos, cuál es la naturaleza humana, con todas sus variaciones. Y eso es algo que creo que es particularmente relevante en estas condiciones, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos, son muy amables.